Voy a saludar a Andrés de León, diputado provincial electo en las últimas comicios legislativos por Somos Buenos Aires. Andrés, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo te va? Hola Daniel, el gusto es mío. Bueno, te he encontrado por allí, por la calle, en alguna que otra cancha de básquet. ¿Qué estás recogiendo de la gente? ¿Cómo ves a la gente aquí en Bahía Blanca, en el contacto, las preocupaciones? ¿Qué te dicen? Mira, me parece que yo digo que hay una sensación ambivalente en la gente. Ajá. Quiere tener esperanza, no quiere, pero todavía hay una realidad que evidentemente no termina de arrancar en función de esas expectativas. Y bueno, esa es la sensación, un poco de angustia también en algunos sectores, porque evidentemente algunos sectores o han perdido poder adquisitivo o están avisorando un panorama muy complicado. Y bueno, hay algunos sectores que sí en esta última etapa se han revitalizado, no sé si es producto de un fenómeno de expectativas o de un fenómeno vinculado a eventuales acuerdos que pueda hacer Argentina con Estados Unidos en materia ganadera, sobre todo, bueno, que se ve en un beneficio para ese sector de la producción, sí, pero que también va a golpear el bolsillo de la gente cuando vaya a la carnicería. Sí, y además aquí en Bahía Blanca, además tuvimos la inundación, ¿no? La inundación trágica del 7 de marzo. Bueno, por eso digo, después vos tenés esta sensación de que de esa tragedia, que obviamente los daños, digamos, los más importantes, los humanos, son irrecuperables. Los daños materiales, algunos para mucha gente van a ser irrecuperables en el corto plazo. Y después, bueno, también la sensación de que hay que dejar o por lo menos romper con esta ralentización que se está viendo respecto a las obras que se necesitan. No digo para impedir una inundación grande, porque a veces las catástrofes importantes las vemos en ciudades muy evolucionadas del mundo, no están preparadas para cuando vienen lluvias tan extraordinarias, pero Bahía Blanca me parece que está sufriendo ya hace mucho tiempo con problemas de inundaciones en distintos sectores de barrios, cuando tenemos una lluvia que no son tan extraordinarias, y me parece que eso también es un reclamo que se vio en la última lluvia, donde hubo algunos barrios de las ciudades con protestas fuertes, con cortes de calle y con corte de calle iniciando fuegos, ¿no es cierto? Con lo cual me parece que también eso es un tema muy, muy candente en nuestra ciudad. Sí, también es cierto que hubo un crecimiento no planificado de Bahía Blanca. En algunos lugares se construyó y no eran aptos para la construcción. Bueno, nosotros lo venimos diciendo ya hace muchos años, ¿no? Primero, ya hace muchos años hay un estudio de eventuales inundaciones que podían venir de la cuenca del Napostá, ¿no es cierto?, producto de el avance de construcción en distintos sectores que hace que no haya absorción, ¿no es cierto?, del agua. Sí. Y bueno, ya estaba este estudio hecho, me acuerdo de estudiantes de la Universidad Tecnológica, lo hicieron en su momento como una parte de su trabajo final. Y después lo otro, esto que vos mencionas, la ciudad ha venido creciendo, yo me animo a decir, en los últimos 20 años, en forma muy mal planificada o falta de planificación. Y bueno, esto trae como consecuencia justamente estos problemas, que hoy hay lugares donde directamente no hay absorción de agua, donde no corre el agua, o donde si vos querés solucionarle el problema a un barrio, se lo estás trasladando a otro barrio. Y bueno, esto con la inundación quedó muy expuesto, pero sí, la verdad que se veía ya con lluvias pronunciadas, esto se estaba viendo. Yo recuerdo a más de un delegado que cuando escuchaba truenos temblaba porque sabía que venían problemas, y esto fue antes de la inundación. Escúchame, si bien es cierto, vos vas a ser diputado, no sos concejal, no va a pasar por tu escritorio este tema, me gustaría conocer tu mirada, porque bueno, vos tenés
tu gente en el Consejo, gente que trabaja con vos, Ujú. respecto del aumento extraordinario de las tasas para el polo industrial para 2026. Esto que anunció el intendente de llevar la alícuota del 8,1 por mil a 20 por mil en la tasa de seguridad y higiene. ¿Cuál es tu mirada? Sí, a ver, en principio nosotros estamos evaluando toda la fiscal impositiva antes de hacer un pronunciamiento sobre un tema puntual, porque me parece que hay que tener responsabilidad. Primero, en este tema que vos me preguntás, porque es un tema muy sensible desde todo punto de vista. Primero, por la necesidad de las obras. En segundo lugar, porque también un incremento de tasas tiene, en este aspecto, cuestiones no solo políticas, que de decisión política, sino desde el punto de vista legales y jurídicas, que hay que tener mucho cuidado porque, bueno, porque no vaya a ser que una decisión política apresurada termine siendo de alguna manera un boomerang, y me parece que esto es muy importante. Por eso yo he hablado con los concejales que nos representan en nuestro espacio político, de tener mucha prudencia, de hacer, de fijar posiciones apresuradas políticas que después no tengan de alguna manera correlato con la búsqueda de las soluciones que ha planteado el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y que nosotros esa preocupación y esa necesidad de ayudar a colaborar para buscar soluciones desde el punto de vista estructurales con el problema hídrico de la ciudad, nos va a encontrar, pero obviamente que hay que tener mucha prudencia a la hora de fijar un posicionamiento. En segundo lugar, porque no nos olvidemos también que hay que evaluar la impositiva en materia de lo que repercute a los 300.000 bahienses, es decir, a todas las familias con el, digamos, con este cambio de mirada o cambio, digamos, un cambio importante respecto de cómo se va a tomar lo que llamamos nosotros la vieja tasa alumbrado, barrido, limpieza, para que la gente entienda que es un cambio muy importante también que ha propuesto el Ejecutivo, con lo cual estamos haciendo, o están haciendo los concejales y la gente que está colaborando, un estudio profundo de ellos, y bueno, seguramente cuando tengamos una evaluación profunda, nosotros vamos a fijar una posición, pero reitero, nosotros somos conscientes de la necesidad de buscar alternativas para financiamiento de los, digamos, de las obras hídricas que la ciudad está necesitando, pero bueno, habrá que estudiar si la decisión tiene no solo sustento político, sino, a mi juicio, sustento tributario y sustento jurídico, y esto para mí es muy importante. Y eso lo están consultando, porque estamos hablando de 27.000 millones de pesos para financiar obras pluviales, ¿no? En algunos de los barrios más afectados por la inundación. ¿Ustedes están recibiendo algún tipo de asesoría jurídica para ver cuán viable es la iniciativa? Porque entiendo que obviamente el intendente se asesoró y por eso la presentó, ¿no? Bueno, está bien, pero obviamente que siempre es muy importante el marco del Consejo Deliberante para buscar la mejor solución posible. No nos olvidemos que cuando vos haces un incremento de tasas, que en este caso va a superar al impuesto, por ejemplo, que puede tener el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, generalmente empieza a haber miradas ahí respecto de la sustentabilidad. Por eso digo, una cosa, esto digo, lo estoy diciendo, te entiendo, digamos, a modo de ejemplo. Una cosa es el aumento de la tasa, lisa y llanamente. Otra cosa es una contribución especial que se puede ver, ¿no es cierto? Por eso digo, el instrumento jurídico, más allá de la decisión política, también es muy importante acá, porque digamos, si no, podría uno dejar sentado el antecedente de que frente a cualquier cosa vos aumentás las tasas y bueno, ya ha habido en muchos casos controversias judiciales, no solo en el municipio de Bahía Blanca, sino en otros municipios, y es un tema que en su momento ha preocupado y ocupado a muchos tributaristas y a muchos municipios. Por eso me parece que hay que tener mucha prudencia. Yo rescato que ha habido mucha prudencia a la hora de los pronunciamientos, porque reitero, estamos hablando
de un tema muy sensible, de una necesidad que es necesario avanzar, de que además hemos tenido lamentablemente el corrimiento del gobierno nacional a la hora de acompañar con obras de infraestructura de calidad que vamos a estar necesitando. Ya ha habido un pronunciamiento muy marcado por parte del gobierno del presidente Milei de decir que las obras no se van a hacer, y que te dicen, a ver, es cierto que son obras que tienen que hacer los municipios. Cuando decimos que son obras que tienen que hacer los municipios, la tienen que financiar los vecinos. Y la realidad indica que hoy los vecinos de un barrio no están capacitados para financiar obras de semejante envergadura. Por eso es muy importante, reitero, estudiarlo esto con mucha prudencia, y bueno, que podamos sacar la mejor ordenanza posible y que pueda contribuir a las soluciones que la ciudad está necesitando. Por otro lado, también me parece que es un buen momento para exigirle al gobierno municipal en que tiene que pensar en cómo readecúa su presupuesto de gastos, en el cual nosotros hemos tenido siempre alguna mirada, tenemos una mirada sentido. También es importante que el municipio envíe mensajes para fijar cuáles son las prioridades que tiene que tener un gobierno municipal. Concretamente, ¿a qué aspecto te referís, puntualmente? Bueno, yo vengo mencionando ya hace mucho tiempo que el servicio de transporte público de pasajeros ha crecido enormemente sin haber mejorado el servicio. Cuando vos hace 20 años tenías un sistema de transporte público que no le costaba al municipio un peso para transportar la misma o más cantidad de gente que ahora, resulta que hoy tenés un sistema de transporte público absolutamente deficitario y que el municipio a través de subsidios se está haciendo cargo. Por otro lado, vos tenés en el servicio de recolección de residuos un incremento notable en materia de gastos que se han ido creciendo en los últimos 15 años. Esto yo, digamos, para alguno que dice, bueno, ¿por qué lo decía ahora? No, yo lo vengo diciendo inclusive cuando el gobierno era de Juntos por el Cambio, nosotros formábamos parte de Juntos por el Cambio, yo hablaba de esa necesidad y yo entendía que o por lo menos uno de los cambios que era necesario y el intendente Subiele tenía la oportunidad era de avanzar en esto, y yo no veo que esto haya pasado, más allá de que uno no puede pasar por alto de que hubo 2 tragedias muy importantes y que esto también ha generado impacto en las arcas municipales. Vos sabés que hace aproximadamente 2 programas hablamos con Martín Salaverry, concejal electo de Somos Buenos Aires, y respecto del presupuesto dijo, hay que dar el debate sobre lo que gastamos en salud pública, incluido el hospital municipal. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Bueno, a ver, hay un dato que es objetivo. El dato objetivo es, digamos, para ponerlo en contexto, sí. El dato objetivo que vos tenés es que tenés un sistema de salud en Bahía Blanca. El sistema de salud, en realidad podría decir no solo en Bahía Blanca, en muchos lugares el sistema de servicio de salud privado está atravesando una crisis muy importante, con lo cual los municipios o el Estado se tiene que hacer cargo de parte de la salud. El otro problema que tenemos un sistema, un hospital provincial absolutamente destruido, y en esto yo no comparto la visión que tiene el gobernador Kicillof, y me parece que esto también es un problema en el sistema de salud de Bahía Blanca. Y después ha habido una política, digamos, uno puede compartirla o no compartirla, pero digamos que empezó en los inicios del gobierno de Brenstein, continuó en el gobierno de Gay y continúa en el gobierno de Subiele, de absorber gran parte de esos problemas y de ir hacia un modelo de hospital municipal que atienda mucho más. Bueno, esto ha generado un incremento en el gasto muy importante, que claro, cuando uno dice en función del presupuesto, más o menos mantiene la línea histórica, pero para que ustedes se den una idea, sí. El presupuesto del gobierno de Jaime Linares, por citar en algún momento, era de la mitad de este momento. ¿Por qué? Porque en ese momento
se tributaba muy poco en tasa de seguridad y higiene, no existía la sobretasa, había muchas empresas que habían estado exentas durante mucho tiempo, es decir, el incremento de recaudación fue muy importante. Entonces, comparar el 20 o 25 o 23% del gasto sobre un presupuesto municipal no es, digamos, no es acorde. Pero bueno, la realidad es que estos datos que yo he dado, la realidad existen. Hay un sistema de salud privado quebrado, un que es muy paupérrimo, ahí te estamos, que se ha hecho cargo de esto. Bueno, la pregunta es, ¿ahí se escucha? Sí. Ahora sí, decías, hay un estado de salud privado que está quebrado, decís. El sistema de salud privado está quebrado, eso decías. Sí. Y ahí te estamos perdiendo, me parece. La pregunta es si ¿ahí se escucha? Ahora sí. No, la pregunta que nos tenemos que hacer es si los bahienses, a través de nuestros pagos de tasas, servicios e impuestos, tenemos que financiar eso. Y está una discusión, y yo en eso me parece que está bien que el futuro concejal Salaverry lo ponga en discusión, y es esto lo que tenemos que discutir. Andrés, muchas gracias como siempre, hasta cada momento. Que les vaya muy bien, adiós. Bueno, Andrés de Leo, diputado provincial electo por Somos Buenos Aires.